Muy buenos días, nos encontramos el día de hoy aquí en el Centro Médico Integral Santa Hidelgarda. Hoy nos sentimos muy honrados porque tenemos la participación nuevamente del doctor Carlos Cuevas, que muchos de ustedes ya lo conocen, ya han visto varios de los videos que hemos trabajado de NASOIL, del cual el doctor Carlos es presidente de NASOIL México y NASOIL Estados Unidos. Y el día de hoy con un tema que parece que no se acaba. Un tema que ha golpeado ya desde hace tiempo esta crisis de salud a nivel mundial, pero que hoy nos trae un tema diferente, un tema que cuando parecía que ya se veía un poco de luz al final del túnel, hoy nos encontramos con que hay algo más detrás de esta enfermedad, que son estas secuelas que ha ido dejando todo esto y que el día de hoy el doctor Carlos, desde su experiencia, desde cómo lo han vivido ellos, nos viene a platicar cómo ha sido este proceso, qué es lo que está pasando y qué podemos o qué podemos esperar detrás de todo este proceso que hemos vivido. Doctor Carlos, un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Un gusto compartir aquí con toda la audiencia, todos los amigos de Santa Hidelgarda y pues con el placer de señalar esta información que esperemos que sea útil y para mayor entendimiento de lo que está sucediendo y lo que está por venir. Sí veíamos que iba a dejar secuelas. Desde los primeros casos empezamos a advertir principios de fibrosis pulmonar y otras secuelas que estaba dejando, diferente a lo que dejan otras afecciones, otras enfermedades. Toda enfermedad te deja una secuela. Si tienes una herida, te deja una cicatriz. Todo padecimiento deja algún rastro, deja alguna huella, pero el cuerpo tiene la capacidad de reconstituirse y va borrando lo que es la parte del daño orgánico, y en los casos infecciosos se genera una estructura de anticuerpos. Te dio una enfermedad infecciosa, viral o cualquiera que haya sido, y el organismo reacciona generando anticuerpos específicos para ese tipo de padecimientos. Pero lo que sí notamos desde el inicio con estas infecciones del COVID-19 es que estaba dejando daños físicos más allá de otro tipo de infecciones, y fue en fibrosis pulmonar donde primero advertimos. Y en las primeras experiencias notamos que la mayoría de las personas, o una gran cantidad de las personas, tenían mucha recuperación de esto de manera natural, pero que sin embargo un porcentaje muy considerable de personas no se reconstituía su tejido y les dejaba fibrosado el pulmón, aunque sea parcialmente. A algunas personas les iba a afectar en su desempeño, a otros no, pero sí nos llamó la atención esta situación y empezamos a ver la serie de daños que iba dejando también conforme iba mutando el virus. Sí, nosotros como área de investigación, como empresa de investigación, lo primero es estar al tanto de las novedades en la investigación científica que se está surgiendo en distintos de los frentes de investigación en el mundo, en Corea, en Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, etc. Hay una gran cantidad de información al respecto que van saliendo día a día, y además estar en contacto con los médicos, con varios pacientes, con personas que están en el frente de batalla, para estar identificando qué es lo que está sucediendo día a día en el terreno real, en el campo de batalla, con la gente, cómo están viviendo los padecimientos y qué señales se están viendo. Y en algunas ocasiones, algunas señales que no son tan públicas, como por ejemplo, que las personas empiecen a tener más cansancio, que empiecen a tener algunos tics en el párpado, algunos olvidos, alguna pequeña debilidad visual, que de repente podría señalarse como que no es grave, pero que cuando empezamos a ver lo que empieza a surgir en áreas de investigación en otras partes del mundo y contrastamos contra lo que está sucediendo, lo que están reportando los médicos aquí, entonces podemos estar identificando la evolución del padecimiento y del virus en el campo, y entonces cómo podemos estar coadyuvando a la recuperación de salud en toda esta serie de situaciones. Cuando surge la pandemia se habla mucho del desarrollo de la vacuna, pero incluso los desarrolladores de vacuna decían, esto va a ser como
paliativo, no es la solución. Vienen muchos más cambios. Y entonces ese tiempo ya nos ha alcanzado. Entonces es estar al tanto de qué es lo que está sucediendo, y es parte de la plática de hoy, ¿no? Estar en distintas posiciones, estar señalando qué está sucediendo hoy, que se entienda, y qué es lo que puede venir. Bien, yo creo que estaríamos hablando de 4 áreas. Tenemos más de 200 síntomas en post-COVID, ¿no? Pero los pudiéramos señalar como cuatro áreas donde una empieza a ser menos preocupante cada vez conforme va evolucionando el virus, que es justamente las secuelas en pulmones, ya que actualmente Omicron tiene muy poco ataque a los pulmones. Uno de lo que vemos reflejado, uno de los efectos en esto, es de que prácticamente ya no hay gente que pase a hospitalizarse a intubar. Sí hay, pero ya son muy pocos porcentualmente. Incluso estamos atendiendo gente con padecimientos de COVID fuerte y con saturación de oxígeno de 95, 96. Es decir, el pulmón se ve muy poco afectado. Pero algo que se advertía es de que íbamos a empezar a observar daños cardíacos. Y conforme el virus fue mutando, esos daños cardíacos han aumentado. Cuando estaba la variante Delta, se estimaban 70-72% de las personas que hubieran padecido COVID, aunque sea de manera sintomática leve, con daños cardíacos. Con Omicron, este porcentaje está alrededor del 80%, dependiendo cuáles sean los estudios que tomemos. Estamos entre 79-82% de las personas que tuvieron COVID, aunque sea de manera asintomática, con daños cardíacos, principalmente miocarditis, seguido por pericarditis, trombosis, trombocitopenia y arritmias, como los principales daños que deja el COVID como secuela. Algunas personas no se percatan que tienen daño cardíaco y lo que dicen es que, oye, subo las escaleras de mi casa y como que me agito. Hago un pequeño esfuerzo y como que me falta aire, pero me mido la oxigenación y estoy bien. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Que el pulmón está funcionando bien y manda el oxígeno en saturación correcta, pero a un esfuerzo el corazón no alcanza a bombear la sangre suficiente, y es ahí donde empiezan a tener la fatiga, que se ha reportado, por ejemplo, en España, en las áreas deportivas, se ha identificado un 500% de aumento en infartos o preinfartos en personas deportistas, en jóvenes deportistas. Y otros estudios tienen similares resultados al evaluar la población en general. Y si analizamos lo que son las estadísticas de defunciones en el último año, vemos un incremento sensible de defunciones por infarto, que en muchos casos no están directamente vinculados al COVID, pero al momento que realizamos una evaluación estadística con técnicas de teoría de hipótesis, sobre todo en zonas donde hubo una alta densidad de padecimientos COVID, se ve una línea de correlación muy directa entre esta variación. Esto es, el daño cardíaco es una situación real que están teniendo las personas y que como desarrolladores de la salud podemos ir mejorando estas condiciones. Otra situación que nos preocupa es el tema neuronal. Estudios de la Universidad de Toulon, Francia, han demostrado que todas las personas, ahí el 100% de las personas que tuvieron COVID tienen daño neuronal en distinta medida. Todos tienen accidente cerebrovascular y todos tienen algún nivel de hemorragia cerebral, aunque sean pequeñas pero en múltiples posiciones. Pero además hay inflamación celular. Esta inflamación celular neuronal genera estos problemas del tic nervioso, de olvidos, de irascibilidad, de falta de concentración, se me olvidan las palabras que estaba diciendo, etc. El problema es en las personas que esto, a un paso del tiempo, empieza a ser creciente. De la misma manera, algunas personas se podrán curar por sí solas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa situación de irascibilidad, que se olvidan las cosas, en un plazo de 2-3 semanas, sin más nada que su alimentación, se corrige. Pero es cada vez más grande el porcentaje de personas que no se les está corrigiendo sus problemas por sí solos y empiezan a ser, en algunos casos incrementales o en algunos casos problemas funcionales, como el tener una debilidad auditiva,
o visual que ya les permite ya les genera una limitación en sus percepciones, en sus sensaciones, y entonces ya no van a funcionar de la misma manera, y en algunos casos que van incrementales. ¿Y qué es lo que hemos observado? Que conforme está variando el virus, estas subvariantes de Omicron, estos daños neuronales están tendiendo a aumentar su gravedad. No es decir, los que les dio COVID se van a morir en 6 meses, pero sí va a haber cada vez un porcentaje más grande de personas con secuelas neuronales de consideración que van a requerir atención. Podemos estar observando hasta incrementos en accidentes tanto de tránsito como laborales, entre otras de las consecuencias que están generando estos daños. Y algo que observamos con preocupación es que se están generando enfermedades tipo autoinmunes. El porcentaje es pequeño aún, pero la tasa de crecimiento es muy grande. Entonces, hay enfermedades que antes afectaban a 1 de cada 10 millones y hoy afectan a 1 de cada millón. Siguen siendo muy pocos, pero es decir, oye, pero aumentó 10 veces la incidencia de este padecimiento. Ese tipo de tendencias autoinmunes está creciendo en una tasa muy fuerte y esa es la situación que nos preocupa. Hemos estado haciendo revisión con los productos más hoy y hemos obtenido buenas respuestas. Hasta el momento seguimos con los estudios, pero altamente recomendables. Bien. En esta semana, el gobierno de Tamaulipas en particular sacó una frase que me parece muy correcta para el día de hoy, que dijo: cualquier síntoma gripal consideren que es COVID hasta que se demuestre lo contrario, por cómo está polulando hoy en día el virus, las subvariantes del Omicron. Habemos varios investigadores que sostenemos, señalando una frase similar, que cualquier padecimiento, cualquier síntoma que tengas diferente a lo que habías tenido antes, considera lo que es una secuela post-COVID hasta que demostremos lo contrario. Este tipo de dolor de cabeza nunca me había dado, este tipo de comezón nunca me había dado, esta agitación nunca me había sentido así, esta molestia en la garganta nunca la había tenido de esta manera, yo nunca había sido tan enojón, yo me concentraba muy fácil, hoy me despisto más. Cualquier situación que fuera diferente a como había sido tu cuestión sintomática previa, considera lo que es un daño post-COVID hasta que se demuestre que no, porque más del 95% de los casos en realidad va a ser una secuela post-COVID, incluso si no te percataste que tuviste COVID. Y entonces, lo más sencillo para el tipo de tratamiento que tomamos nosotros, más que verlo por un síntoma específico, es verlo por el área del daño: neuronal, inmunológico, cardíaco, respiratorio, hepático o tejido blando en general. Bien, como situación en general, primero, no caer en psicosis. Estoy de acuerdo, hace un momento lo mencionaste, no hay que caer en psicosis. Hay que saber que sí está el virus, que no se va a ir, que las vacunas no lo van a tener. La autoridad sanitaria de Estados Unidos ya reconoció, es obsoleto el sistema de vacunas por la rapidez como evoluciona el virus. Va a haber menos hospitalizaciones, los sistemas de hospitalización ya no se van a saturar, ya no vamos a ver aquello en la primera oleada donde había gente haciendo fila esperando ser atendidos y que fallecían en la fila, en la calle, y eso no solamente pasó en las ciudades de México, son ciudades de todo el mundo. Fue una sobresaturación de los sistemas hospitalarios descomunal. Eso ya no lo vamos a ver, por lo menos no por un buen tiempo, porque repito, el virus está evolucionando para afectar otros órganos, no tan fuertemente los pulmones, que era lo que causaba estos problemas. Para ser más específico en el tema, por ejemplo, se señalaba de comer bien y la importancia. La vida celular tiene un ciclo y unas condiciones para desarrollarse en salud. Si estas células se inflaman, su funcionamiento y su capacidad de defensa disminuye. El exceso de consumo de carbohidratos inflama las células. El exceso de consumo de productos lácteos inflama las células. La vida sedentaria reduce la posibilidad de desinflamar las células.
Entonces, esa es una causa por las que se debe moderar ciertos alimentos. El tema de consumo de carbohidratos, sobre todo harinas refinadas, no estamos diciendo que no los consumas, pero se tiene que hacer con cierta moderación y que esté acompañada con una actividad física que favorezca que se pueda metabolizar correctamente ese alimento. Tú a un automóvil no le vas a poner más combustible de lo que soporta su tanque. Tenemos que mantener un equilibrio entre lo que se agrega y lo que se desplaza el automóvil del cuerpo, que es lo mismo. No es para estar en una dieta estricta, eso será de cada quien, pero sí tenemos que aprender a ser más sano con nuestro cuerpo. Desde el no generar una paranoia, una psicosis, problemas emocionales graves, por ello reduce la actividad del sistema inmunológico, facilita las infecciones, como que la alimentación tenga un cierto equilibrio y favorecer el consumo de ciertos alimentos que te propician el adquirir vitaminas, como la parte de las frutas y verduras que generalmente son altos en minerales y vitaminas. Eso va a tener una cierta coadyuvancia. ¿Alimentarse de manera sana va a impedir que nos infectemos? No. Lo que va a cambiar es tu condición particular de enfrentarla. Si aún hay personas deportistas que manteniendo una buena alimentación tienen impactos fuertes, sí, porque hay una tendencia que se llama epigenética, es decir, ¿yo a qué soy sensible? Puede ser que yo no sea deportista, pero quizás mis pulmones no son genéticamente tan sensibles a ciertos daños como algunas otras personas. Entonces, la situación genética, la epigenética, juega un papel muy importante, ya sea por herencia o incluso la prosperidad que había y cómo se vivió los primeros años de vida, puede generar que ciertos órganos o tejidos sean más sensibles. Esto puede producir que cuando llega un virus como el COVID-19 que se infecta por el código AC2, que puede ser en cualquier tejido blando, de repente vea que, ¿sabes qué? Los pulmones están fuertes, pero el hígado, el corazón, las partes neuronal es más débil, entonces va a infectar ahí, y es una de las causas por las que se abren mucho los síntomas y no tiene una infección en un órgano específico. Si alguien tiene una proclividad a tener problemas renales y tiene infección COVID, entonces el riñón va a generar más problemas que en el promedio de las personas. Por eso muchas personas que fueron deportistas, que han sido deportistas, pero sus condiciones epigenéticas generan que tengan cierta propensión a daños en el corazón, en el riñón o algún otro tejido. En la base de datos del GISAID, que es donde se está llevando el registro de todo esto, consideramos que en enero de 2020 se hizo la identificación de la primera secuencia genómica del virus. En algunos meses hacia adelante ya teníamos 126,000 genomas diferentes y se ve cómo ha incrementado esta variación. Al día de hoy tenemos más de 11 millones y medio de variantes del COVID. Sacar vacunas para todo ello, pues a verlo. Y sigue evolucionando, sigue mutando y tiene capacidad de adaptarse y está demostrado en el campo. Tanto hay estudios por ejemplo, el estudio de Genómica, el Instituto de Genómica de Corea del Sur, como lo que se está viendo en el campo, la capacidad de adaptación que tiene las defensas de este virus. Entonces, las siguientes variaciones van a tener mayor capacidad de evadir las defensas, tanto las naturales del cuerpo como las naturales. Por eso hay gente que dice, yo me vacuné 2 o 3 veces y además tuve COVID y otra vez tengo COVID. Sí, estamos volviendo a comenzar porque ha sido tan grande las variantes que tiene el virus, que es como volver a comenzar, solo que ya no está atacando tan fuerte a los pulmones, y está dejando secuelas más graves en otros órganos. Entonces tenemos que identificar esa situación de los daños que está dejando el COVID para que atendamos esos síntomas, que tenemos más de 200 síntomas identificados por la OMS en las secuelas de COVID, para que los podamos atender en su momento, no con un analgésico, no con un antibiótico, porque esos no van a funcionar para eso.
Y ahí, esos tratamientos de plasticidad celular, de desinflamación celular, en los que estamos favoreciendo la recuperación de la célula, hemos encontrado la mejor alternativa para recuperarse de este COVID persistente. Sí, y mucha gente se va a preguntar, ¿por qué virus como el de la viruela u otros que se desarrollaron vacunas hace décadas y siguen siendo funcionales las vacunas? Porque aquí estamos en un proceso tan diferente. Hay virus que son de DNA y hay otros que son de RNA. Para hacer la diferencia en pocas palabras, el DNA es una doble hélice que se inserta en sí mismo. Y el RNA es es como imaginar una escalera, pero que la partes a la mitad. Y entonces hay un solo poste con peldaños a la mitad. Eso es el RNA. ¿Qué sucede? Que es más endeble, es más fácil que se rompa. Entonces, si se rompe, esto al ser algo vivo, trata de reconstituirse. Pero, ¿qué sucede? Hay un tema muy interesante. Si dos piezas se intercambian, embonan perfectamente. Toda la estructura del virus del COVID puede colocarse en cualquier lugar. Y entonces, cuando se empiezan a colocar en un lugar y se replican, ese es una variante. En biología se llama un error en la replicación. Con los virus de DNA es más difícil que pase porque además tienen una rutina de verificar que no haya habido error en la replicación. Por eso esos virus mutan muy lentamente. Pero uno de RNA, cualquier situación que se presenta con retroviral, anticuerpos del organismo, cualquier situación que lo ataque, empiece a romper, pero se reconstituye diferente y es que genera una variante. Y es otro virus. Esa es la principal causa por la que puede mutar tan rápido. En otro tipo de virus no es tan fácil que esas piezas encajen en otro lugar. En este virus encajan todas. Por eso tenemos más de 11 millones y medio de variantes hoy en día. Y seguimos contando. Sigue aumentando la cantidad de piezas que hay. Podemos sacar 5 millones de variantes. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cantidad de variantes? No estamos seguros. Estamos viendo la tendencia que va a llevar. Y además se ha identificado que las subsecuencias genómicas del virus tienen una capacidad a esos cambios, generarlos para adaptarse a las condiciones de defensa del huésped. Es decir, si el ser humano genera esos anticuerpos por vacuna o recibimiento, el virus identifica y tiene que cambiar para sobrevivir ello, entonces cambia para evadir ese virus. Tienen docenas de secuencias genómicas a ese específico. Entonces, habrá personas que se van a infectar 2, 3, 4, 5 veces. El problema ahí es que si tiene una propensión a comunicar riesgos, cada riesgo levanta una oportunidad de corazón. Por eso es importante estar identificando estos síntomas que van generando post-COVID, COVID persistente, porque en posibles secuelas, infecciones, los daños pueden ser acumulativos. Si los empezamos a corregir a tiempo, entonces, bueno, empezamos a reconstruir el tejido y aunque se va a infectar, se va a inflamar, ya no va a tener un daño aumentado, sino que revisamos una protección para no acelerar un padecimiento grave o excesivo. Sí, para identificar que haya alguna secuela del post-COVID. Solamente aquí quisiera aclarar un tema. Sí, yo soy de los que recomiendan, vayan con el médico y revisen, y si estoy teniendo problemas de depresión, arritmia, etcétera, a identificar que hay un problema. Pero muchos de los problemas que está dejando el COVID persistente, que deja el virus del COVID como secuela, no se va a poder tratar correctamente con analgésicos, antibióticos, vacunas, retrovirales, porque en ese momento no hay un virus, no hay un patógeno a que atacar. Es un problema de salud celular. Entonces, esto lo debemos tratar con tratamientos, con especialistas de salud celular. Y justamente los desarrollos de Nasoy van enfocados en esto, a la salud de la célula. Entonces, tenemos diversos médicos que se han estado especializando con ello y estamos abiertos a conversar con más para que entiendan estos funcionamientos, esta farmacodinámica
para que puedan aplicarse de manera correcta y recuperemos la salud de las personas. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que vamos a tener una segunda parte de esta entrevista, pero le agradecemos mucho su tiempo, el que esté aquí con nosotros en el Centro Médico Integral Santa Hidelgarda, explicándonos todo esto, porque es un tema que no se ha acabado, que no se va a acabar, y que lamentablemente las personas a veces, hasta que no les llega, es cuando queremos hacer algo, es cuando creemos, es cuando buscamos y tristemente llegamos a veces a caer en desinformación. Por eso aquí con nosotros en este centro médico buscamos estos espacios y le agradecemos muchísimo el estar aquí con nosotros para informar sobre todo esto que está pasando y que todavía vienen más temas interesantes que podremos seguir viendo en una segunda parte de esta entrevista con usted. Muchas gracias, un gusto compartir todo este auditorio y pues sí, prestos a estar compartiendo toda esta información y las novedades que vamos a